Escuchas esta novela en Blade SK Novelas Ligeras. 601 al 610. Capítulo 601. La guerra ha comenzado. Segunda parte. Los hechizos de purificación basados en la magia eran mucho más débiles que los impulsados por la energía divina, pero el gran mago no podía darse el lujo de preocuparse. Casi vacía su reserva de mana para neutralizar el veneno que aún tenía que disiparse. Todos los otros grandes magos habían sufrido mucho más daño en las batallas que él. Aún así, incluso los magos heridos se apresuraron a intentar ayudar. Una vez que el caos en el campamento se calmó un poco, Raymond echó otro vistazo a la tienda con las tropas heridas. Todos parecían sentir un dolor increíble, pero las lesiones aún eran superficiales. Una vez que estuvieran vendados, recuperarían la capacidad de luchar después de unos días, incluso sin clérigos o sacerdotes. En ese momento, un médico herbolario se acercó a Raymond y bajó su volumen. Señor Raymond, usamos todos los antídotos, pero hay algunos cientos más que lo necesitan. Recomiendo que derribemos una ciudad nativa aquí. Deberíamos poder tomar un poco. Raymond no respondió durante mucho tiempo, una lucha que se desarrolla en su mente. Finalmente, señaló a los guerreros que estaban acostados. ¿No obtuvieron estos los antídotos? Porque no hay mucho efecto. El médico sonrió irónicamente. Estas serpientes aladas tienen toxinas muy potentes, y nuestros antídotos no están diseñados para ellas. El solo hecho de que no se sigan deteriorando es suficiente. Raymond asintió, sin mirar a los guerreros. En su lugar, se dirigió de regreso al campamento, dividiendo a los arqueros en dos guardias. Recibieron órdenes de disparar a las bestias voladoras a la vista. Luego regresó a su propia tienda, rompiendo su puño contra la mesa y apretando los dientes. Richard. Sus instintos le dijeron que este tenía que ser el trabajo de Richard, pero no tenía idea de cómo el joven Archeron había ganado el control de tantas serpientes aladas venenosas. Sin embargo, este estilo de guerra de guerrillas era muy diferente de lo que los nativos habían usado hasta ahora. En otra tienda de campaña muy lejos, Richard también se paseaba, sopesando constantemente sus opciones. El campamento de Raymond estaba en silencio otra vez, pero estaban mucho más alertas que antes. Los murciélagos que había enviado fueron derribados por un aluvión de flechas encantadas, incluso las élites incapaces de escapar. La única información que tenía era de unos murciélagos de élite en la distancia. Le costó mucho esfuerzo decidirse, pero en el momento en que se tomó la decisión, se puso en contacto con la madre de la progenie. Haga que todas las serpientes aladas repongan su veneno. Estaremos atacando justo antes del amanecer. Sorprendentemente, la madre de la progenie se opuso. Maestro, el oponente ya está en guardia. Las serpientes tóxicas casi no tienen defensa a las flechas encantadas. Un ataque mataría a más de 2/3 de ellos. El cerebro de Richard se precipitó frenéticamente, obligándolo a masajear sus sienes para reprimir un dolor de cabeza palpitante. ¿Cómo hizo él? Veneno. Optimice los venenos para los antídotos de Norland según su solicitud. Los antídotos ordinarios solo pueden suprimir el veneno, sin poder expulsarlo. Sin hechizos de purificación, los afectados morirán en pocos días. Solo aquellos de nivel 12 o superior pueden purgar su sangre con su energía interna. Inmediatamente rompió su puño sobre la mesa. Bien, entonces, haz lo que te dije, coloca 100 serpientes aladas regulares en la vanguardia para llamar la atención. Toda serpiente venenosa saldrá esta noche. No los traigas de vuelta si sus bolsas de veneno no se vacían. Una gigantesca construcción en forma de colmena en lo profundo de la tierra de la agitación se retorcía lentamente, como si tuviera vida propia. Las serpientes aladas volaban una tras otra, deteniéndose en la colmena para absorber toxinas como si estuvieran bebiendo agua de manantial. Las serpientes emplumadas estaban colgadas en las paredes exteriores de la creación orgánica, haciendo que pareciera que había sido sacado de una pesadilla. Poco tiempo después, las serpientes que habían repuesto su veneno salieron del nido de gusano. Un nuevo lote rápidamente tomó su ritmo, comenzando a recuperarse. Todo hecho antes de la medianoche, las serpientes fueron conducidas por un cerebro clonado a la oscuridad distante. Más de 100 serpientes del tipo viento y electricidad fueron las primeras en salir, seguidas por unas 300 venenosas. Era como una nube negra que cruzaba los cielos. Richard se sentó en silencio en su tienda. Todas las órdenes fueron entregadas al cerebro clonado. Sabía que la mayoría de estas serpientes aladas no volverían.
Los arqueros de Norland eran incomparablemente mejores que los de Faelor. Sin embargo, esto le asestaría un duro golpe al enemigo. Este tipo de sacrificio fue la razón exacta por la que se crearon los zanganos de batalla de la madre de la progenie. Sin embargo, aunque Richard estaba tan tranquilo como siempre, sabía que se estaba engañando a sí mismo con ese pensamiento. Había una razón mucho más simple por la que no estaba dispuesto a sacrificar a los caballeros humanoides, uno que formaba parte de su nombre. A diferencia de las serpientes que eran, como cualquier otra bestia, esos zanganos se parecían más a sí mismo. ¿No fue por eso que se enfureció por la muerte de cada uno de los humanoides? ¿No fue por eso que fueron los primeros zanganos que él mismo diseñó, incluso si fueran zanganos sin alma como cualquier otra cosa? ¿Cuánto de su benevolencia en la guerra fue por un amor de vida? ¿Cuánto fue por un amor de sus razas? ¿Cuánto de esto fue para la cosa más engañosa de todas, la apariencia? Richard se sintió repentinamente como si tuviera dos enemigos en esta guerra. Uno era el gran ejército que golpeaba sus puertas, y el otro era él mismo. Mientras esperaba que las serpientes llegaran a su destino, se preguntaba cuánto de sí mismo tenía que invertir en sus guerras. Esto era algo que sus bendiciones no podían calcular para él, era más filosofía que ciencia. En la oscuridad de la noche, solo un poco antes de que comenzara el crepúsculo una vez más, algunos gritos furiosos resonaron en el campamento de Raymond. Las resplandecientes flechas mágicas volaron hacia el cielo y perforaron los cuerpos de unas pocas serpientes aladas que perdieron todos los signos de vida inmediatamente, pero esto hizo que el resto abandonara la formación y se precipitara hacia adelante. Los zanganos fueron lanzados desde el cielo uno tras otro, destellos de luz que se entrecruzaban sobre la oscuridad. Sin embargo, la nube oscura, que se aproximaba al campamento se hizo más espesa a medida que más serpientes se unían a la refriega. Volaron a gran velocidad, cargando en el campamento mientras rociaban su viciosa neblina venenosa. Estos arqueros que incursionaron en la magia se estaban quedando sin mana para hechizar sus flechas. Algunos de los más altos ya habían renunciado a apuntar, simplemente lanzando rayos explosivos al cielo. Sin embargo, había demasiadas serpientes para matar de inmediato, y parecía que no tenían el miedo de las bestias normales. Ignoraron completamente la lluvia de flechas a su alrededor, incluso cuando sus compañeros murieron uno tras otro, trabajando con toda su fuerza para escupir la mayor cantidad de veneno que pudieran. Incluso si fueron golpeados, lucharon con la boca abierta para exprimir hasta la última gota. Estas cosas estaban locas. Los arqueros mágicos comenzaron a entrar en pánico, incluso mientras las serpientes aladas seguían cayendo al suelo. Una niebla venenosa envolvía el campamento una vez más. Unos minutos más tarde, cuando los cielos estaban despejados de las bestias, la mayor parte del campamento también estaba lleno de niebla concentrada. Los Grandmagos se habían unido para proteger los suministros y el campamento central, pero se vieron obligados a esperar hasta que la última de las serpientes cayera para elevarse hacia el cielo y dispersar la niebla con vendavales. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros rayos del sol asomaran por el horizonte. Raymond miró inexpresivamente los cuerpos de las serpientes aladas, escuchando un informe de uno de sus generales. Los números sonaban bastante secos y distantes, pero cada muerte atravesaba su corazón. Su expresión cambió lentamente. ¿Los soldados que tomaron los antídotos no se han recuperado? Tristemente no, y por lo que parece, solo aquellos en el nivel 12 o superior pueden recuperarse de esto de forma natural. Raymond de repente comenzó a toser violentamente, un verde antinatural se alzaba sobre su cara. El general se alarmó y gritó: «Mi señor, ¿fuiste envenenado?» «Estoy bien, no hay veneno que pueda matarme». Cuando el joven Joseph se enderezó una vez más, parecía más pálido que nunca. Sin embargo, una mirada de determinación cubrió su rostro. «Reúna a todos los soldados envenenados y deje a 500 para que los cuide. El resto empacan sus tiendas, nos vamos inmediatamente». El general tembló y se fue inmediatamente a cumplir la orden. Raymond le ordenó a su ejército que avanzara durante los próximos días, derrotando a 3 ducados con decenas de miles de hombres a la vez. Sin embargo, no se mantuvo en estos lugares en absoluto, y continuó dirigiéndose hacia las tierras ensangrentadas. Ahora tenía menos de 10.000 hombres, pero su moral se había elevado más que cuando entraron al plano. Al borde de la tierra de la agitación, en una tierra erosionada con pilares de piedra que ensucian el paisaje, finalmente vio al enemigo de su vida. Richard había acumulado más de 50.000 hombres en este pequeño pedazo de tierra, una poderosa fortaleza que bloqueaba el camino. Cuando vio a Richard de pie en lo alto de una fortaleza de piedra en la cima de la colina, supo que había jugado en las manos de su enemigo.
Solo 9.000 de los 30.000 hombres que habían entrado por primera vez en este plano aún permanecían, 2/3 de las potencias heridas o muertas. El ejército no tenía sacerdotes ni clérigos, no había camino de regreso a menos que atravesaran esta línea defensiva. Si trataran de dar la vuelta, los nativos los acabarían. Al observar la configuración de este campo de batalla que Richard había elegido, Raymond finalmente se dio cuenta de que el joven archero no era solo un talentoso maestro de runas. En cuanto a la estrategia, este era un general que no era peor que él. En cuanto a las tácticas, el coraje de sacrificar cientos de preciosas serpientes aladas para explotar la falta de clérigos puso a Richard un paso adelante. Aunque estaban lejos el uno del otro, la visión de un mago mejorada por la magia podía cruzar distancias asombrosas. Dos pares de ojos se clavaron brutalmente, casi provocando rabia. Capítulo 602. Ascendiendo la colina, primera parte. Los Joseps. Richard sonrió para sí mismo, de repente girando un poco. ¿Raymond era tu prometido? Sí, dijo Rosie detrás de él. Bien, quédate atrás y no dejes que te vea, eso afectará su juicio. Rosie estaba extremadamente sorprendida por esto. Maestro, Raymond tiene fuertes sentimientos hacia mí. Sin embargo, él no tiene lugar en mi corazón. Puedo pararme a tu lado y podría hacer que se equivoque. Esta vez, Richard se giró por completo y le dirigió una larga mirada antes de estallar en una sonrisa. No voy a ponerte en esa posición, ni ahora ni en el futuro. En cuanto a Raymond, entrecerró los ojos, mirando al enemigo distante. Tengo miedo de los locos, no de los buenos pensadores, como él. Rosie no entendió completamente sus palabras, pero respondió afirmativamente y se retiró detrás de los dos duques. Al mismo tiempo, los soldados de Norland se formaron automáticamente sin necesidad de las instrucciones de Raymond. La sed de sangre comenzó a pesar la atmósfera. Raymond repentinamente pasó por otro ataque de tos, el dolor desgarrador en su pecho lo obligó a arrodillarse. Cuando logró levantarse de nuevo, su pañuelo estaba completamente teñido de rojo. Sin embargo, sonrió a los generales que estaban a su lado. No se preocupen, esta es la única vez que va a pasar esta batalla. Todos los generales se quedaron en silencio. Luego se dirigió a un grande mago. Magister, necesito su ayuda. Necesito subir al cielo y transmitir mi voz a los oídos de Richard allí. El gran mago asintió, un movimiento del bastón cubriendo el cuerpo de Raymond con una luz mágica mientras ascendía lentamente en el aire. Richard, una suave voz resonó en el campo de batalla. Raymond Joseph. Richard parecía relajado, aparentemente sin intención de competir en volumen mientras transmitía su mensaje directamente. Una mano detuvo a Olar de perder sus flechas. Era casi imposible golpear a esta distancia, y el acento de Raymond implicaba que usaría el Norland común. Estaba interesado en lo que el hombre tenía que decir. Finalmente nos encontramos en el campo de batalla planar, dijo Raymond con pesar. Tienes bastante suerte. Un poco más tarde y no serías rival para mí. ¿Qué? Finalmente decidiste una batalla directa después de que tus planes mataran a tu hermano menor. ¿No murió uno de ustedes Archerons también? Raymond respondió. Richard se echó a reír. ¿Un idiota que tuvo las agallas de seguir tus órdenes? ¿Perder eso es incluso una pérdida? Raymond sonrió. Estoy hablando del hombre llamado Gatton. Soy el que lo atrapó en el plano Rosie. Un brillo frío brilló en los ojos de Richard. Incluso los gigantes pueden tropezar con las hormigas a veces. Es extraño escuchar a esa hormiga presumir de ello durante toda su vida, especialmente porque no fue una idea inteligente de su parte. Gracias por eso, por cierto. Me empujó a la cabeza de la familia, y pronto te darás cuenta de que soy un enemigo mucho peor que tener. Raymond asintió. Bien, no me equivoqué contigo, realmente calificas para ser mi enemigo. Richard suspiró. ¿Sabes qué? Hace poco tiempo, habría pensado lo mismo, pero ahora, tú, mi enemigo, más como solo un inconveniente. Penumbra oscureció el rostro de Raymond por un momento, pero de repente recuperó el ánimo y se echó a reír, dándose la vuelta y hablando en voz alta. Guerreros orgullosos de Norland, ¿escucharon eso? Este compañero al mando de un grupo de nativos débiles dice que ni siquiera calificamos para ser su enemigo. Los norlandeses guardaron un silencio mortal, pero una sed de sangre densa comenzó a elevarse lentamente hacia el cielo. Esta no era la primera vez que estos veteranos habían experimentado una guerra planar. No había necesidad de rugir para asustar a los débiles delante de ellos. Muéstrame entonces
Veamos qué tan molestos pueden ser los insectos. Richard mostró una sonrisa aún más deslumbrante a su propio gran ejército. Todos, estos invasores desean que renunciemos a nuestro hogar. La alianza de inmediato se puso inquieta. Richard se dio la vuelta y le arrebató una bandera de guerra a uno de los soldados que estaban cerca, y la golpeó con fuerza contra la torre de piedra detrás de él. En mi nombre como Richard Archeron, juro que no tomaré un único paso detrás de esta bandera. Su voz fue amplificada por la magia, resonando a través del campo de batalla. Las fuerzas aliadas rugieron de inmediato, la sangre corrió a sus cabezas. Raymond regresó a la formación y habló a los generales que lo rodeaban: nunca podremos regresar si no llegamos al pasaje más adelante. Ahora es el momento de defender el honor y la dignidad de Norland. Todos los generales se inclinaron ante Raymond y se dirigieron a otras partes del ejército. Lucharían junto a sus soldados. El propio Raymond se volvió hacia el viejo grande mago que estaba junto a él. Magister, necesitaré su protección de aquí en adelante. También necesito que te asegures de que mis órdenes lleguen a los oídos de todos los soldados. Como desees. El viejo grande mago se inclinó ligeramente. El joven Joseph luego miró a Richard en la distancia, levantando su mano derecha en alto y dejándola caer. Norlandeses, avancen. Cuando la primera fila de soldados fuertemente armados dio un paso sincronizado hacia adelante, Richard de repente sintió un temblor dentro de él. Esta batalla podría ser mucho más difícil de lo que había anticipado. Fueron 50.000 frente a 9.000, más de una diferencia de 5-1, pero la carne y la sangre se derramarían para determinar la brecha entre los plano secundario y primario. La formación de Norland rodó como una inundación, nivelando todas las obstrucciones en su camino. Pilares, trampas, fortificaciones, soldados, enemigos, todos fueron destrozados por la ola. La formación palpitaba constantemente, retrocediendo y golpeando una y otra vez bajo la guía de Raymond como un martillo pesado golpeando la defensa de Faelor. Cientos de flechas mágicas volaron por el cielo hacia la cima de la colina, suprimiendo a todos los atacantes de rango que Richard había reunido. Aunque Raymond solo tenía unos pocos cientos de estos arqueros magos, el poder y el alcance de sus flechas superaron con creces a los más de 3.000 de Faelor. A pesar de la desventaja de altura, Raymond sonrió levemente. Todo iba según lo planeado. Richard se había desarrollado en Faelor mucho más rápido de lo esperado, pero realmente no había habido tiempo suficiente para traer fuerzas de Norland. Su ejército era lo suficientemente grande como para luchar contra los faelorianos a pesar de la desventaja numérica. Pareció tardar un instante antes de que las tres líneas defensivas frente a la colina se nivelen. Miles de soldados se convirtieron en cadáveres a cambio de solo un poco más de una décima parte de su número. El corazón de Richard se aceleró gradualmente, pero hizo todo lo posible por mantener la calma. El ejército de Raymond estaba en la cima de su vigor y moral, la defensa sería más poderosa a medida que pasara el tiempo. Sin embargo, los norlandeses fueron demasiado rápidos en su avance. Richard se vio obligado a enviar una orden a través de su mente, haciendo que un lanzador subterráneo rompiera una plataforma de metal. Luego encendió una línea de pólvora que ardía en todas direcciones, corriendo a través de tuberías de metal enterradas en las paredes. ¡Bum! La tierra tembló de repente, las olas de calor brotaron de debajo del ejército que avanzaba. Las explosiones intensas enviaron a cientos de norlandeses al aire, el repentino ataque bajó sus pies sin signos de magia a gran escala. La formación descendió inmediatamente al caos. Escuchas esta novela en Blade Seca Novelas Ligeras. La moral de los faelorianos se elevó de inmediato, pero Richard sacudió la cabeza en su plataforma. Las potencias y los oficiales experimentados de Norland habían percibido las ondas de choque de la explosión a tiempo, por lo que solo unos pocos cientos de soldados ordinarios habían sido heridos en el ataque. Aunque el resto estaba confundido, Raymond probablemente podría arreglar el caos en poco tiempo. Y de hecho, las órdenes rápidas de Raymond hicieron que los generales llevaran a sus subordinados a extenderse y atacar desde todas las direcciones. La apretada formación de batalla se dispersó y comenzó a excavar a través de las defensas de Richard desde todas partes. Unos cuantos latidos más de la marea humana y la confusión ya estaban bajo control. Otra fila de soldados de Faelor se paró detrás del muro defensivo, disparando con sus armas enanas. Disparos atronadores suprimieron todos los demás sonidos en el campo de batalla. Sin embargo, solo unas pocas docenas de soldados habían caído cuando el polvo se despejó. Las armaduras pesadas,
Los escudos de torres y las poderosas reservas de energía disminuyeron enormemente el poder de las armas de fuego. Afortunadamente, los generales de Norland tuvieron que respetar estas armas desconocidas y retirarse por un tiempo para estabilizarse. Al ver que los cientos de armas no tienen efecto, Richard inmediatamente se volvió severo. No habría tal cosa como la suerte aquí. Tuvo que usar su carta de triunfo para derrotar a este oponente. Un rápido orden mental activó a las tropas que habían flanqueado los lados del campo de batalla. Decenas de miles de soldados salieron repentinamente de todas direcciones, rodeando al ejército de Raymond. Raymond miró detrás de él e inmediatamente tembló. Corriendo hacia adelante había un batallón de casi 1000 caballeros humanoides montados. Incluso desde la distancia, se podría decir que su poder, equipo y energía superaron con creces a estos nativos. Estos soldados eran incluso mejores que la mayoría de los guardias reales. Incluso en Norland, este batallón sería considerado entre los mejores de los mejores. Capítulo 603. Ascendiendo la colina, segunda parte. Raymond continuó palideciendo cuando el caos se apoderó del campo de batalla una vez más. Sus órdenes comenzaron a volar más rápido, cuando sus tropas se reagruparon en una formación de lanza, dirigiéndose directamente hacia la fortaleza de Richard. En el momento en que derrotara a su líder y arrancara la bandera de guerra, los faelorianos perderían la moral y encontrarían rápidamente su final. Su principal propósito, al venir aquí, no era dominar este plano, era eliminar a Richard y tomar el faro del tiempo en su base. Así, la situación se convirtió en una carrera. El flanco de Richard estaba haciendo todo lo posible para acabar en la parte trasera de Raymond, mientras que Raymond estaba haciendo todo lo posible para avanzar. La victoria del primero diezmaría al ejército de Joseph y consolidaría el poder de Richard en este plano. Esta última lo dejaría en Faelor para siempre. La batalla pronto se volvió caótica. Las potencias luchaban entre sí en todas partes, la situación tan desesperada que Richard tenía que empujar de forma rutinaria en las líneas del frente y rechazar la carga él mismo. Su deslumbrante habilidad con la espada dejó a los nobles de su lado asombrados. Incluso el duque Grasberg no pudo evitar apartar sus ojos de la gran batalla por un momento. Pensé que eras un gran mago. Richard se encogió de hombros en respuesta a eso, envolviendo su cuchilla blanca como la nieve que no estaba dañada por una sola gota de sangre. ¿Los magos no pueden aprender algo de defensa personal? No tenía tiempo en medio de sus innumerables órdenes para recitar cualquier hechizo. Luchar físicamente era mucho más fácil. A medida que la guerra continuaba intensificándose, la voz de Richard se volvió ronca. Sus túnicas estaban empapadas por una mezcla de sudor y sangre mientras los guerreros luchaban en todas partes a su alrededor. El hedor de la sangre empapaba el aire, adormeciendo el sentido del olfato de todos. No parecía haber un final. El tiempo pareció ralentizarse ya que todo se volvió borroso. Richard no tenía idea de cuándo se había drenado su reserva de mana, pero los enemigos continuaron vertiéndose. Cada uno de los que mató fue reemplazado por otro, lo que lo obligó a renunciar incluso a los hechizos no verbales y, en cambio, dirigir todo su poder a sus runas. Su cabeza estaba llena de dolor, la bendición de la sabiduría llevada a sus límites. Sin embargo, solo podía lidiar con lo que estaba frente a él antes de que tuviera tiempo de recorrer todo el campo de batalla. Los rugidos dracónicos resonaron en el lejano cielo mientras Kalo perseguía a un grande mago que huía. Lina se involucró en una intensa batalla con otro. Bebri y Grasberg estaban comprometidos en un combate cuerpo a cuerpo con un santo de túnica gris, pero a pesar de una lluvia constante de hechizos divinos de Io y Flowsand no parecía que resistieran mucho más tiempo. Todos sus seguidores se involucraron activamente. En sus propias peleas, la carga de los zanganos fue bloqueada por los soldados de Norland. Todas las aperturas realizadas se completaron de inmediato, las líneas posteriores parecían infalibles a pesar de los cientos de sacrificios. Sin embargo, las imágenes enviadas por el cerebro clonado mostraron que no era tan terrible como lo había imaginado. Las fuerzas de Raymond se fueron aflojando lentamente frente a las horribles máquinas de matar que eran los caballeros humanoides. El avance fue lento, pero se hundían centímetro tras centímetro. No era que los norlandeses carecieran de poder, sino que estos zanganos eran simplemente demasiado aterradores. Ya tenían una ventaja en la fuerza sobre sus oponentes, pero la peor parte era que simplemente no temían a la muerte. No tenían reparos en renunciar a sus propios cuerpos. Si eso significaba que podían quitarle la vida a otro enemigo, y harían todo lo posible por atacar sin importar cuán mal heridos estuvieran. Los que
defendían a Raymond desde atrás comenzaron a temblar de miedo, sin importar cuán poderosos fueran. Richard de repente reunió las últimas gotas de su maná y voló hacia el cielo, apuntando hacia adelante con su espada y rugiendo: mis guerreros, nuestra bandera todavía ondea orgullosamente en el cielo. Miles de faelorianos giraron sus cabezas en un instante, mirando al Richard aerotransportado y la bandera de guerra carmesí detrás de él. Lo que siguió fue un rugido ensordecedor. El imparable ejército de Norland se había encontrado con un verdadero oponente por primera vez. Es hora. Richard derribó a otro guerrero que intentó atacar sus rodillas, emitiendo otra orden en su mente. Tud, tud, tud. La tierra comenzó a temblar. Un pilar de piedra distante fue destruido cuando 36 caballeros salieron disparados, formando una formación de lanza propia. En la formación de lanza, el misterioso casco y la espada de batalla del líder se notan desde muy lejos. Su líder era notable a simple vista, montando el corcel más grande de todos. Su misterioso casco y su enorme hacha de batalla solo se vieron opacados por una cosa: la llamativa cresta de un volcán frente a un árbol del mundo. Eran solo 36 personas, pero el aura que exudaban cuando cargaban hacia adelante podía suprimir 1000 caballos. Los caballeros rúnicos de Archeron, gritó alguien. El malestar comenzó a extenderse por el ejército de Norland mientras miraban en dirección a los Tuts. No importaba en qué plano se encontraba, la entrada de un pelotón de caballeros rúnicos atraería toda la atención. Al ver su número, Raymond sintió que su corazón se hundía. La situación ahora era similar a su primera guerra contra Faelor. Los caballeros rúnicos romperían la formación y eliminarían todas las potencias, interrumpiendo la organización de su ejército. Ya en una gran desventaja en número, sus tropas se derrumbarían. Solo un número similar de caballeros rúnicos o una potencia extrema podrían detenerlos. Caballeros rúnicos, mis caballeros rúnicos. La mente de Raymond se despertó y su corazón dio un vuelco. Solo le quedaban más o menos 10 de sus propios caballeros rúnicos, y los había dispersado por el campo de batalla para atravesar diferentes puntos. Simplemente no había tiempo para que se reunieran. Ser Klaus, deténgalos. Uno de los santos se levantó en respuesta a la orden, galvanizando la energía de su cuerpo en un aura verde que canalizó en su lanza de 4 metros de largo para detener a Gangdor y los caballeros rúnicos. Detener a un conjunto de 36 caballeros de grado 2 en sus pistas era extremadamente peligroso incluso para un santo, pero si esta carga no se mitigaba, perderían de inmediato. Klaus cargó sin miedo en medio de los caballeros rúnicos, un gran mago apresurándose a ayudar. Mientras lograra detener la carga, el respaldo llegaría inmediatamente. Sin embargo, una indescriptible sensación de peligro lo envolvió repentinamente y lo obligó a darse la vuelta por un momento. Una criatura masiva se dirigió a los cielos a poca distancia, una construcción de pesadilla que parecía surgir del abismo. La criatura parecida a un insecto tenía 10 metros de largo y casi una docena de metros de altura, haciendo que el santo se sintiera como un gusano insignificante. La madre de la progenie finalmente había entrado en la refriega. Decenas de ojos se enfocaron en Klaus como si fuera una presa, el santo de Norland sintiendo su cuerpo encerrado en un miedo que surgió de las profundidades de su alma. Sin embargo, los años de experiencia le permitieron reaccionar de inmediato. Su aura palpitaba con toda su fuerza para librarse de la supresión y aparecer detrás de la cabeza de la madre de la progenie con un destello. Toda su fuerza fue puesta en la lanza mientras empujaba hacia abajo, y, sin embargo, la punta de lanza solo entró unas decenas de centímetros en el caparazón de 1 metro de espesor. La cara de Klaus se enrojeció en un instante, al darse cuenta de que este enemigo era mucho más peligroso que los caballeros rúnicos de Archeron. Inmediatamente se rindió en una recuperación completa e infundió mucha más energía en la lanza de la que podía soportar su cuerpo herido. La lanza ahora brillaba de color carmesí, aparentemente con una vida propia mientras temblaba y rugía. Una red de grietas se extendió rápidamente a través de la cabeza de la madre de la progenie, y el caparazón finalmente se rompió en pedazos. Finalmente, Klaus se relajó, la falta de energía lo hacía sentirse vacío por dentro. No tenía idea de qué era esta criatura, pero permitirla en las filas de su ejército definitivamente significaría un desastre. Fue solo entonces que vio muchos ojos asomándose desde dentro de las nuevas grietas en el caparazón. Esta vez, no tuvo la oportunidad de reaccionar cuando un silbido agudo resonó en su mar de conciencia. Se sintió como si un martillo golpeara su alma,
privándole de su visión cuando se cayó del cuerpo de la madre de la progenie. Cualquiera que pudiera convertirse en santo en Norland tenía una voluntad extremadamente poderosa. Klaus rugió violentamente y se detuvo en el aire, cargando hacia la madre de la progenie una vez más. Sin embargo, otro ataque del alma lo detuvo en mitad del vuelo y le dio tiempo a que se abrieran cientos de ojos más. Una tormenta de ataques del alma abrumó al santo, destrozando su existencia. Solo quedaba un hilo de intención atrás, el deseo de acercarse a la criatura infernal que lo atacaba y terminaba capítulo 604. Ascendiendo la colina tercera parte. Las alas de la madre de la progenie comenzaron a moverse rápidamente, enviando un vendaval poderoso en el camino de Klaus, sin ningún medio. Para retirarse, el santo que acababa de sobrepasar su energía para acercarse a lo legendario apenas podía ponerse debajo de su abdomen. Tiene que ser un punto ciego, pensó, pero el caparazón de repente se abrió para revelar un órgano similar a un tubo que roció una gran cantidad de líquido verde sobre su cuerpo. Klaus gritó en agonía, disolviéndose como hielo bajo el sol ardiente. Su armadura y lanza fueron dejadas atrás, ambas no afectadas por la pulverización de ácido. La madre de la progenie se movió rápidamente, golpeando el cuerpo de Klaus antes de tragarlo. Aunque su cabeza había sido destruida, una nueva mandíbula apareció desde dentro de la lesión para tomar su lugar. Un zumbido paralizante pronto superó a todos los demás ruidos en el campo de batalla cuando aterrizó justo en medio de los neerlandeses. Innumerables armas intentaron atacarla a la vez, pero era como si estuvieran golpeando una montaña. La mayoría simplemente se recuperó, inofensivamente, e incluso los generales poderosos solo dejaron algunas cicatrices superficiales. De repente, se hinchó, haciendo que todas las potencias se retiraran instintivamente a medida que innumerables huecos aparecían en su caparazón, para revelar tubos gruesos y largos. Ácido verde turbio salió disparado de estos tubos hacia los soldados cercanos, acompañados por un estruendoso sonido. Incluso un soldado fue enviado volando por el ácido, mientras que el resto apenas logró permanecer de pie. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de su pesadilla. La mayor parte del ácido que se perdió se convirtió en una enorme nube ácida que envolvió el campo de batalla. Casi nadie podía resistir su poder, ya que corroía incluso una armadura de acero, envenenando la carne que yacía debajo. En solo unos momentos se abrió un gran agujero en el ataque de los neerlandeses, y el caos dejó a Raymond incapaz de comandar a sus guerreros. Richard miró a lo lejos a un grande mago que estaba atado por 100 serpientes aladas. Estas serpientes de rayos y viento brillaban con una luz extraña cuando lanzaban poderosos ataques en dirección al mago, derribando su barrera. Lina y Kalo estaban tratando a dos más, el dragón rojo, a punto de acabar con su objetivo. El que estaba al lado de Raymond se quedó atascado al defender al joven Joseph. El ataque del alma de la madre de la progenie lo dejó completamente miserable. La madre de la progenie continuó deambulando en dirección a Raymond. La enorme nube ácida se hacía más grande. Cuanto más se movía, incluso los santos no se atrevieron a acercarse a este ácido. La mente de Richard finalmente se calmó. Las amenazas mágicas para la madre de la progenie estaban contenidas por el momento. Solo si varios grandes magos se agruparan para destruir su caparazón se debilitaría lo suficiente como para que estos oponentes la maten. Por eso no la había enviado justo al comienzo de la guerra. Ahora que todos los grandes magos de Raymond estaban envueltos en la batalla, ella podría cosechar las vidas de los enemigos. La balanza se había inclinado. Los neerlandeses iban a caer. Richard sacó los pequeños restos de mana que había recuperado desde su último grito, amplificando su voz a través del campo de batalla una vez más. Raymond, eres un loco. ¿Quieres que todos estos guerreros de Norland mueran por tu ambición? No olvides que todavía tengo a mis 36 caballeros rúnicos. Ríndete ahora. Raymond se apartó lastimosamente de un chorro de ácido y cayó al suelo, con el rostro cubierto de sangre y mugre. El gran mago voló a su lado, y lo levantó, apenas evitando otra explosión mientras se encogía de hombros ante los efectos de un segundo ataque del alma. Con la madre de la progenie persiguiendo sin descanso, no había posibilidad de que él volviera a controlar el campo de batalla. Su determinación no vaciló ante las palabras de Richard. Él vería esto hasta el final. Sin embargo, la vista de sus tropas lo dejó perplejo. El grande mago que lo había salvado ya no estaba tranquilo y resuelto, su cara ahora estaba atada de miedo y aprensión. Los soldados no estaban mejores. No hubo rendición en una guerra contra los nativos. Ningún plano invadido mostró tanta misericordia a los atacantes. Para los faelorianos, eran engendros que debían ser quemados en la hoguera. Sin embargo, Richard era un neerlandés como ellos. Era él,
líder de una familia poderosa en Fausto, e incluso era dueño de un portal que les permitía regresar. Todos sabían que Richard carecía de potencias bajo su mando, ya sea un santo o un grande mago, siempre que puedan demostrar su lealtad, con mucho gusto los tomaría bajo su ala. ¿Quién quería luchar hasta la muerte si había esperanza de supervivencia? Esta fue una guerra entre los Josephs y los Archerons, entre Richard y Raymond. Solo les pagaban para pelear. Un grito de angustia sonó cerca. El viejo de túnica gris voló hacia el cielo, con sangre detrás de él mientras se estrellaba contra el suelo. No hubo un respiro cuando los caballeros rúnicos de Archeron se reunieron con él una vez más, desatando sus feroces ataques. En el momento más peligroso, el viejo santo había escapado de los ataques de los dos duques para detener la carga de los caballeros rúnicos de Archeron. Sin embargo, los candidatos a caballeros rúnicos de Agamenón estaban extremadamente bien entrenados. Cada uno de estos caballeros no tenía miedo, usando la habilidad de barrera salvaje para salvarse cuando estaban en peligro. El santo necesitaba 4 o 5 ataques para matar a cualquiera de ellos, pero para lograrlo necesitaba estar dispuesto a recibir 1 o 2 golpes. Finalmente gritó de indignación, aplastado por una de las armas de los caballeros rúnicos y enviado a volar. No podía levantarse esta vez, apenas teniendo fuerzas para protegerse. Jadeando pesadamente como un pez que fue arrojado a tierra, comenzó a desangrarse de sus heridas. Fue en este momento que una figura apareció a su lado y se abalanzó sobre su cuerpo, clavando una cuchilla sin filo en su corazón. El viejo gimió y movió sus brazos para un último golpe en la cintura del agresor, pero sintió que el objetivo era casi inhumano. Una poderosa fuerza de succión apareció repentinamente en su corazón, eliminando toda la esencia de su vida. El hombre apenas sacó unos pocos gritos incoherentes antes de que dejara de moverse. Este era el mismo viejo que había derrotado a Zangru Baruk, un hombre de sangre divina que llevaba 3 artefactos divinos. La potencia número 1 bajo el mando de Raymond acababa de morir sin siquiera ver la cara de su asesino. Passer se estremeció cuando la energía recorrió su cuchilla, con una expresión desconcertada en su rostro cuando levantó la vista y rugió hacia el cielo en una mezcla de dolor y placer. Esto también sirvió para llamar la atención sobre el viejo vestido de gris, elevando la moral de los faelorianos y destruyendo cualquier esperanza que los norlandeses hubieran dejado. Una luz dorada brilló ante los ojos de Raymond, el brillo siempre familiar de un hechizo divino. El gran mago que estaba a su lado reconoció la fuente de inmediato, mostrando una sonrisa amarga. ¿Ves eso, mi señor? La sacerdotisa del dragón eterno está lanzando sus hechizos. Richard se ha enraizado completamente en Faelor. Esta era la gota final. Raymond había acumulado un ejército extraordinario, usando su talento en la estrategia y toda la fuerza de sus aliados. Se había hecho un enorme sacrificio para enviarse él y sus tropas a Faelor, pero la fuerza oculta de Richard superaba con creces su imaginación. Una emboscada a su llegada, una desviación de su objetivo previsto, cientos de serpientes aladas, una poderosa caballería pesada, 36 caballeros rúnicos y una criatura de pesadilla que no podía ser asesinada. ¿Cuántos secretos más tenía él en este plano? ¿Cómo luchó una sacerdotisa del dragón eterno junto a los lugareños? El joven de Joseph se sintió extremadamente cansado, con los ojos cerrados. Hemos perdido. Es hora de terminar esta guerra. Richard tiene razón. Estos soldados leales no pueden derramar otra gota de sangre. Creo que les dará la oportunidad de vivir. Magister, ayúdame una vez más. El gran mago asintió con la cabeza en silencio, lanzando un hechizo amplificador. Guerreros valientes de Norland, ya han probado su valor. Ya no tiene sentido luchar. Esta será mi orden final, suelten sus armas y ríndanse ante Richard Archeron. El comando viajó por todo el campo de batalla, deteniendo a muchos guerreros en sus movimientos. Más y más soldados comenzaron a dudar, pero eventualmente dejaron caer las armas con todo su mana agotado. El gran mago apoyó el frágil cuerpo de Raymond en el centro del campo de batalla. Ni un solo soldado de Norland permanecía de pie cerca, el cuerpo macizo de la madre de la progenie mirando desde tan solo a decenas de metros de distancia. Una pila de lodo se acercó gradualmente a los dos desde abajo, acercándose por fases cada vez que, sin embargo, la voz de la madre de la progenie de repente sonó en su conciencia: el maestro se disgustará si matas a estos dos.
La unidad especial vaciló, pero después de haber probado el delicioso sabor del santo, esperaba otra comida. Extremadamente disgustado, aclaró la madre de la progenie. Un intercambio rápido se produjo entre los dos antes de que Passer se fuera en silencio. Al ser informada de otro objetivo que estaba escapando, se precipitó a las afueras del campo de batalla. Este gran mago que había estado involucrado con las serpientes aladas llevaba el apellido de Joseph y no estaba preparado para rendirse ante los archerons. Sin embargo, solo había atravesado la mitad de las serpientes antes de quedarse sin mana. Su muerte estaba garantizada. La lucha en el cielo también estaba llegando a su fin. Kalo había confiado en su pura resistencia a la magia para matar a su oponente antes de girarse para ayudar a Lina en su lucha. Este mago apenas había podido reprimir el ataque de Lina, pero con el dragón unido, ni siquiera tuvo la oportunidad de huir. Pronto cayó de los cielos con un grito de angustia, las llamas dracónicas todavía quemaban su cuerpo. Kalo levantó la cabeza y rugió hacia el cielo, pero eso fue seguido rápidamente por un estremecimiento. Sintió varias miradas amenazadoras, enfocándose en él en un instante, dejándolo sintiéndose muy amenazado. Gangdor, que solo tuvo la oportunidad de entrar en la contienda al final de la batalla, estaba considerando si volar en un dragón hubiera sido más glorioso. Tiramisu, quien había dirigido la defensa de la fortaleza durante todo este tiempo, estaba sufriendo a través de su recién nacida segunda cabeza que explicaba la importancia de los dragones. Esta nueva cabeza era más pequeña que la original, con un solo cuerno y ojo. Flor de Agua parecía sumida en sus pensamientos. La madre de la progenie parecía pensativa. Incluso Richard estaba sumido en sus pensamientos, no encontrando felicidad en esta victoria. Solo quedaron 1000 norlandeses, la mayoría gravemente heridos. Todas las potencias, excepto la que estaba al lado de Raymond, también habían muerto. Sus propias pérdidas habían superado todos los cálculos. Menos de 20,000 de sus 70,000 hombres permanecieron. Capítulo 605. Un acuerdo unilateral. Cerca de 5000 de los sobrevivientes de Richard habían sufrido lesiones graves. Incluso sin la ayuda de los clérigos, no morirían, pero no había manera de que siguieran luchando por el ejército. Una gran parte de ellos aún podría salvarse si se los tratara adecuadamente, pero incluso el clero masivo de Richard no tenía los números para ayudar a todos. Casi todos los zanganos habían sido aniquilados. Solo unas pocas docenas de serpientes aladas habían sobrevivido a la batalla junto a menos de 400 caballeros humanoides, mientras que el resto de los sobrevivientes pertenecían a los murciélagos de élite. Todavía quedaban cientos de zánganos obreros, pero no servían para nada en la batalla. El propio ejército de Richard ahora tenía menos de 4000 soldados en total. Afortunadamente, la mayoría de las otras potencias del reino secuoya también se habían debilitado significativamente. Aunque el imperio del Triángulo de Hierro había superado esta invasión prácticamente ileso, la presión combinada de los dioses de Faeror los mantendría a raya durante al menos un año. Eso sería tiempo suficiente para que él volviera más fuerte que nunca. Otra pérdida importante de esta guerra sería Beverly. El duque Lobo Wargo estaba actualmente tendido dentro de una tienda de campaña, mirando el techo sin alma. Su piel se había vuelto gris opaco, revelando una herida incisiva en el costado de su cintura donde el viejo de túnica gris lo había apuñalado. Se podían ver destellos dorados pálidos flotando sobre la herida, pero todo fue en vano. El tejido muscular ya había sufrido necrosis. Ahora no más que un bloque de fibra leñosa que no era propicio para la fuerza vital. Cuando Richard entró en la tienda, Flousant se levantó de su puesto y negó con la cabeza. Failen, Fermi y Sei también estuvieron presentes aquí, pero incluso con las manos atadas de Flousant no serían de ninguna utilidad. Agitándolos a todos, se agachó al lado del inmóvil cuerpo de Beverly y envió algunas chispas de energía al interior. La infusión de energía pareció darle algo de vida al hombre, permitiéndole estirar la cabeza para mirar a Richard antes de levantar lentamente el puño apretado. El sello interior era pequeño pero delicado, una imagen real de una cabeza de lobo tallada en la zurita. Un aura débil pero inflexible parecía circular dentro, similar a la propia aura del duque. Una sonrisa indefensa se alzó en la cara de Beverly. Parece que mi suerte no es buena. Puede que no lo logre esta vez. Cuando los caballeros rúnicos de Archeron entraron en el campo de batalla, el viejo de túnica gris había tratado de deshacerse de Grasberg y Beverly. Para enfrentar esta gran amenaza, al fallar varias veces, había lanzado un ataque aterrador que mató a todos dentro de un rango de 10 metros. Sin importar el lado, Grasberg, que había estado apoyando desde lejos,
Apenas logró escapar con heridas graves. Sin embargo, Bebri había estado en el centro de la batalla y había sufrido la peor parte del ataque. Richard quería decir que todavía era posible curarlo con un milagro, pero las palabras no saldrían de su boca. Los guardianes del reino Sequoia habían demostrado un valor superior al de todos los demás, dos archirrivales que luchaban lado a lado para detener al experto más poderoso del enemigo, pero incluso con una corriente de hechizos divinos que los respaldaban, no eran rival. Los dos duques terminaron con heridas graves y solo lograron infligir una pequeña cantidad de daño al viejo vestido de gris. A pesar de que la herida solo se había infligido en un intento desesperado de escapar, Richard no tenía a nadie capaz de curarla. Ese santo aún había logrado cosechar las vidas de más de 10 de los caballeros rúnicos antes de que él continuara. Y estos eran caballeros con conjunto de grado 2 con armadura y armamento correspondientes, más de la mitad de ellos pudieron acercarse a un santo desnudo de Norland. En el poder, de no ser por los dos duques que dan todo por detener a este enemigo, todas las potencias de Richard habrían sido eliminadas. Richard aceptó en silencio el sello del lobo wargo, a la espera de la última solicitud de Bebri. Richard, somos amigos, ¿verdad? Por supuesto. Richard agarró la mano del hombre con fuerza, la voz ya no era tan tranquila como siempre. Ayúdame, cuida de Perran. 4 años. Llévatelo contigo. Mi territorio. Toffler, mi otro hijo. Puede ser difícil. Las palabras se desincorporaron. Cuando los jadeos de Bebri se calentaron, su propio cuerpo comenzaba a enfriarse. Richard inspiró profundamente, no se preocupe, Toffler se convertirá en el duque lobo wargo. Tal como estaba ahora, el incidente con el barón Fontaine no se repetiría. La cabeza de Bebri se giró para descansar mirando hacia arriba, como si sus ojos pudieran mirar por encima del techo de la tienda hacia los cielos infinitos de arriba. Por Perrin, traicioné a Faelor, mi alma es indigna, con mis ancestros. Un último suspiro débil escapó de la boca del duque lobo wargo, la niebla se disipó gradualmente junto con el aura del hombre. Richard no sabía cuánto tiempo había permanecido en cuclillas al lado del cuerpo, pero un vendaval helado soplaba a través de las tierras cuando se fue. Sin embargo, no hizo nada para disminuir el peso sobre su pecho. Llamó a un soldado al azar y le dijo, tráeme a los esclavos. Todas las huellas de su pasada serenidad y encanto habían huido de la cara de Raymond. Su pelo estaba despeinado, el cuerpo manchado de sangre, acurrucado en una tienda solitaria mientras tosía carmesí. Parecía que el pobre joven intentaba vomitar sus pulmones y su corazón. Aplastado, Richard estaba fríamente en la entrada, mirando a este enemigo mientras analizaba su condición. Te estás muriendo, así que arrastraste a tanta gente para enterrarme contigo. Raymond detuvo su tos lentamente, apoyándose contra el poste para ver a Richard. Sí, sonrió débilmente, me estoy muriendo. Por eso quiero terminar todo lo que tengo que hacer antes de irme. Al verlo tan tranquilo y seguro de sí mismo, Richard sintió que la sangre corría hacia su cabeza. Agarró a Raymond por el cuello y lo sacó de la tienda como un perro, arrojándolo implacablemente al suelo. Abre tus ojos. 60.000 personas están muertos más abajo de esta colina, todo debido a ti. Incluso si no te preocupas por los habitantes de Faelor, ¿qué hay de tus 10.000 hombres? Ellos serán desmembrados y dados de comer a las bestias, todo debido a tus putos deseos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Raymond no se vio afectado por la erupción de Richard, ni siquiera miró mientras respondía con calma, perdí 20.000 soldados y más de 10 santos antes de llegar aquí. Miles de ellos eran simplemente personas que abandoné porque sus heridas eran demasiado graves. Desde que entré en este plano, más de 100.000 nativos han muerto a manos de mi ejército, ¿o cierto? Escuchas esta novela en Blade Seca Novelas Ligeras. Hasta maté a 50.000 prisioneros de guerra. ¿Estás más enojado ahora? Va, así es como funciona la guerra. Para lograr lo que debo, cualquier sacrificio vale la pena. Raymond miró fijamente a los ojos llameantes de Richard, pronunciando cada palabra. ¿Quieres saber lo que tenía que hacer? Era matarte, sin importar el costo. Richard apretó los dientes y estalló en una risa condescendiente. Desde el primer momento que crucé las puertas de Fausto, sus familias no detuvieron una vez sus conspiraciones para matarme a mí y a mi familia. Los Schumpeters, Mensas, Joseps, esos malditos Bellinburgs a tus espaldas. ¿Crees que soy un blanco fácil? ¿O crees que no tengo las agallas para tomar represalias? Honestamente, ahora que miro hacia atrás, nuestro mayor error fue limitar la atención que le prestamos. Esta maldita ley de riesgo y recompensa. Solo puedo culparme por no ver en lo que te has convertido. Pero debes saber que solo estás vivo debido a muchas circunstancias inevitables. Los genios aparecen cada año de cada familia. ¿Cómo podría
¿Matarlos a todos? La sabiduría antigua dice que fortalecerse a uno mismo es la mejor manera de derrotar al enemigo, así que nos enfocamos en Gaton y seguimos los movimientos contigo. Debido a que el costo de matarte era demasiado alto, lo abandonamos. Supongo que incluso las tradiciones tradicionales deberían tener excepciones. Richard estaba listo para aplastar la cara de Raymond, pero mientras escuchaba la inútil explicación, comenzó a calmarse. Los volcanes en sus ojos se desvanecieron cuando se volvió pacífico una vez más, al menos en la superficie. Cuando el otro mago terminó, él solo levantó una ceja y respondió suavemente, está bien, es mi turno. Te mostraré cómo mato a todos los miembros de tu familia. No viviré tanto como para ser testigo de eso, dijo Raymond burlonamente. Oh, no estaría tan seguro. Ahora estás en mis manos, no podrías suicidarte aunque quisieras. Te mantendré justo a mi lado, puedes presenciar la caída de los Joseph con tus propios ojos. Capítulo 606. Secuelas. Raymond estaba un poco sorprendido por la proclamación de Richard, sonriendo levemente en respuesta, eso, sería difícil. Incluso el dragón eterno no puede ayudar. Richard se echó a reír fríamente, he oído que los Josephs han sido muy pobres últimamente. No poder pagar la bendición, no es lo mismo que no exista. Las bendiciones del tiempo no pueden cambiar esto, dijo Raymond con indiferencia, no tiene nada que ver con la falta de ofrendas, la gracia del dragón eterno no es tan omnipotente como crees que es. Confiar demasiado en los dioses no es algo bueno, correcto, la mayoría de las personas son simplemente tontos. Oh, sabio, que se encuentra más allá de la mayor parte de Norland, ¿por qué debería creer tu sabiduría? ¿No están actualmente en mis manos los patéticos restos de tu ejército? No eres simplemente un esclavo. Los magos de Salomón tienen la responsabilidad de descubrir las verdades del mundo. Es el propósito mismo de nuestra existencia. Sí, es más probable que yo tenga razón más que la mayoría de Norland. Richard solo resopló, hablando con la madre de la progenie por un momento. Un mosquito del tamaño de una abeja voló rápidamente desde la dirección del campo de batalla, aterrizando directamente en el brazo de Raymond y clavando su probóscide en forma de aguja en su carne. Raymond inmediatamente palideció, luchando por contener un grito mientras un dolor insoportable sacudía su cuerpo. Sin embargo, la agonía no duró demasiado tiempo, el mosquito aspiró mucha sangre fresca antes de inyectar un líquido desconocido en su cuerpo y volar. Poco después, Raymond sintió un estallido de calor atravesar su cuerpo. Su mente embotada se aceleró cuando se sintió significativamente más ligero, los órganos moribundos recuperaron vitalidad. Sin embargo, su reserva de mana también se disipó hasta que solo alcanzó el nivel 10. En el momento en que intentó movilizar su poder, el mana se dispersó, negándose a formar incluso los hechizos más simples. ¡Qué mágico! Tengo que admitir que siempre puedes hacer milagros. Te dije que no sería tan fácil morir en mis manos, dijo Richard mientras agitaba las manos a sus soldados para que encerraran a Raymond. Mientras lo arrastraban de regreso a la tienda, Raymond se volvió y gritó, Richard, te arrepentirás de esto tarde o temprano. No te tenía miedo cuando tenías todo el poder de tu familia. ¿Realmente crees que eso cambiará ahora? Miles de soldados personales de Richard trabajaron para limpiar el campo de batalla, todos sus aliados fueron obligados a salir del área y se les prohibió entrar. Aunque algunos de los nobles estaban molestos por este acuerdo, la mayoría había sufrido pérdidas significativas en esta guerra y muchos otros estaban esperando la recuperación en sus tiendas. Al ver la temible forma de la madre de la progenie, sabiamente se tragaron las quejas que tenían. Ya se había corrido la voz de que la madre de la progenie era la Aquila Reina Escarabajo, un antiguo gigante que no se había mostrado durante cientos de años. Con su ayuda, los humanoides y los caballeros rúnicos restantes de Richard podrían eliminar fácilmente a todos los demás sobrevivientes. Otra cosa que estos aristócratas temían era el mago enmascarado junto a Richard. Nadie había podido ver a través de ella, pero los magos que podían convocar dragones solo existían en el folclore aquí en Faelor. Cuando el duque Grasberg admitió que sus poderes eran superiores a los de él, todos empezaron a adivinar que este era el mago legendario que respaldaba a Richard. Al ver que el mago respetaba a Richard como lo haría un subordinado, tales suposiciones se extinguieron rápidamente. Sin embargo, eso solo aumentó el miedo que estos nobles tenían hacia Richard. Incluso si ese mago era solo un experto sublegendario, Richard ya tenía el poder de establecer un ducado propio. Aquellos que pensaron más allá de estos dos factores encontraron que el propio Richard era mucho más aterrador de lo que parecía al principio.
Parecía que no había nada particularmente sobresaliente de él durante la guerra, pero había cumplido su promesa de no quedarse atrás de la bandera de guerra. Escuadrón tras escuadrón de los soldados de Raymond habían golpeado la torre uno tras otro, pero habían terminado una pila de cadáveres alrededor de la fortaleza. Mientras el sol poniente pintaba el mundo de color escarlata, los soldados de Richard continuaron hurgando en los cadáveres de los neerlandeses, antes de colocarlos cerca de la madre de la progenie. Esta se había acostado en silencio para conservar su energía, un enorme cuerpo envuelto en una densa niebla que apenas revelaba el contorno de su figura. La niebla era completamente inofensiva, pero ninguno de los soldados se atrevió a acercarse a ella en lo más mínimo. Un gran círculo de cuerpos se formó alrededor de esta zona prohibida, incluso cuando los oficiales muertos del lado de Richard fueron llevados a un funeral adecuado. El rango y fila solo podrían ser enterrados en el lugar. Richard condujo a los nobles involucrados en la guerra a la cima de la torre de piedra con la bandera de guerra plantada en ella. Todos sentiremos el peso de este día durante mucho tiempo por venir. Solo espero que recuerdes esta escena, recuerda el hecho de que luchamos y sangramos. Juntos, renunciamos a nuestras vidas por la causa. Esperemos que hoy nos consolide como aliados eternos que se niegan a ser desviados por beneficios temporales, aliados que se unirán frente a cualquier enemigo abrumador. Los nobles permanecieron tranquilos y solemnes. Ellos entendieron que estas palabras no eran vacías, había una oferta en ellas, una oportunidad, y también una amenaza. La Gran Guerra terminó así, concluyendo con la completa derrota de los invasores. Se cantarían canciones durante siglos sobre cómo el maestro, general Richard del Reino Sequoia destrozó a un ejército invencible de invasores en una batalla desgarradora. Las leyendas hablarían de la bandera de guerra que había plantado a sus espaldas y se negó a cruzar, ya se habían contado historias que lo convertían en un héroe para todos los plebeyos del continente. Varios generales habían estado reuniendo a sus ejércitos de todos los rincones del continente para rechazar la temible fuerza que había destruido el reino Baruch, hogar del dios de la guerra Luteris, pero un vizconde relativamente desconocido del reino Sequoia había aplastado a estos invasores en su camino. El nuevo foco también desenterró otras hazañas de Richard, incluida la aplastante derrota de Sinclair en el Castillo Crepúsculo. Las historias anteriores de los asombrosos logros del Barón Fontaine se actualizaron ahora, y el principal crédito recayó en Richard. La constatación de que Richard había eliminado no solo a uno, sino a dos poderosos invasores, conmocionó a la población y lo calificó por completo para convertirse en el elegido de cualquier deidad que eligiera. Sin embargo, la tradición dictaba que solo podía ser el elegido de los dioses de un solo dominio, y su afiliación a las tres diosas le cerraba las puertas a cualquier otra deidad. El misterioso informe que se había mostrado a los papas de varias iglesias había sido arrojado a la basura o quemado, y quienes lo habían ofrecido, lo castigaban en consecuencia. Los rumores de que Richard era un invasor se desvanecieron en el aire, sus caballeros de élite y la reaparición de la antigua bestia de guerra contribuyeron al halo de su leyenda. Debido a que solo podían rastrear a Richard de regreso a la tierra de la agitación, la gente asumió que esta tierra misteriosa llena de grietas espaciales escondía una tierra de potencias detrás de ella. La razón de la designación de Richard como elegido de las tres diosas fue ampliamente disputada. Algunos dijeron que era hijo de una de las tres, mientras que otros dijeron que su maestro tenía que estar relacionado con ellas. Incluso hubo algunas especulaciones de que Richard se había enamorado de la sacerdotisa Failen de la diosa del agua de manantial. Sin embargo, ninguna de las especulaciones llegó a ser la verdad. Richard estaba extremadamente satisfecho con esto. Fue una de las partes fundamentales para conquistar otro plano, la verdad y las mentiras debían ser unidas de manera inextricable para proteger su identidad y estatus. Los de las otras iglesias de Faelor envidiaban enormemente a los adoradores de las tres diosas. Esta guerra había cambiado enormemente sus destinos, evitando que la diosa de la caza y la diosa del bosque cayeran mientras la diosa del agua de manantial saltó para convertirse en un dios intermedio. La diosa del agua de manantial incluso llamó un milagro, permitiendo que la mayoría de los fieles que asistieron a la coronación escuchen su oráculo nombrando a Failen como el Papa. También anunció la creación de una iglesia central en Agua Azul. Failen saltó instantáneamente hasta el nivel 15, mientras que Fermi y Sei alcanzaron el nivel 13 y el estatus solo superó a sus papas. Esta fue una gran mejora que reflejó la difícil posición de las tres diosas. La mayoría de los papas en Faelor eran de nivel 18, algunos incluso se acercaban al nivel 20 también. Y,
Sin embargo, el papá de la diosa del agua de manantial era solo del nivel 15 y los de los otros dos eran solo del nivel 14. Capítulo 607. Reunión. Los propios seguidores de Richard también habían crecido tremendamente con el bautismo de esta guerra. Flowsand ahora era el nivel 13, mientras que yo había avanzado al nivel 16. Olar había avanzado un nivel como arquero y bardo, ahora nivel 10 y 12 respectivamente en esas clases. Zendral finalmente había alcanzado el nivel 13 también. Gangdor finalmente alcanzó el nivel 15, que además de algunas mejoras de runas y su hacha de grado épico lo puso al nivel de un caballero rúnico estándar de Norland. Aunque aún no calificaba para convertirse en un noble, tendría algún estatus. En cuanto a su archirrival, Butterflower ahora también era de nivel 15. El inmenso poder de la guía de los secretos le permitió fácilmente vencer al hombre bruto, y una nueva tolerancia para él. Licor significaba que él tampoco podía superarla en ese departamento. Cada vez que se encontraban, todo lo que Gangdor podía hacer era suspirar, y cumplir sus órdenes. Básicamente, Richard fue el único que no había aumentado de nivel en el último mes, y su reserva de mana se mantuvo en el nivel 15. Sin embargo, todos los que lo conocieron sintieron un cambio misterioso en él después de la batalla. Si antes era un lago profundo en el que era difícil mirar, el maestro de runas ahora parecía un océano. En la superficie se había calmado mucho, ya no tan soleado como antes. Su consumo de alcohol también aumentó mucho. Tomó hasta el tercer día después de la batalla para que las fuerzas de Richard se hicieran con la selección de la zona de guerra. Fue nombrada la Tierra del Sacrificio en memoria de los 50.000 soldados caídos, la resistente batalla que Richard había protegido con su vida aún volando con orgullo en el viento. Por supuesto, los norlandeses caídos no tendrían ninguna parte en este orgullo. La tradición de Faelor era alimentar los cadáveres a los buitres y hienas, pero Richard hizo una exhibición para los nobles de la madre de la progenie que se alimentaba de todos ellos. 1000 prisioneros de guerra habían sido puestos bajo su control. Aunque eran nominalmente esclavos, pronto encontraría una oportunidad para asimilarlos en su ejército. Aunque normalmente también serían asesinados, nadie tenía la energía o el coraje para hablar de ello. Los tiempos difíciles estaban en camino para todos los nobles que habían participado en esta batalla, tendrían que consolar a sus soldados restantes y pensar en maneras de reconstruir, incluso los leones victoriosos tuvieron que lamer sus heridas. Raymond fue puesto bajo arresto domiciliario, confinado a una sola habitación por todo menos una hora de cada día. Su vida había sido salvada, pero su habilidad mágica continuó cayendo. El análisis de la madre de la progenie de los humanos fue actualmente del 230%, no le fue difícil reprimir el maná de alguien y preservar su vida por algún tiempo. Por supuesto, esto también hizo que Raymond confiara en ella. Si ella dejaba de alimentarlo por una semana, él moriría de una muerte insoportable a medida que la fuerza vital extranjera se marchitara. Raymond estaba actualmente sentado en su habitación, mirando ociosamente el cielo de Faelor. La apertura de la puerta le recordó que era hora de comer, pero no apartó la vista cuando le hizo un gesto para que colocara la bandeja en la única mesa que le habían dado. Está bien, respondió la joven lady, pero la voz hizo que Raymond se cayera de su asiento. Se giró para mirar fijamente a la persona que había asumido que era solo una criada, que se quedó mirando fijamente durante mucho tiempo antes de calmarse lo suficiente como para encontrar su silla de nuevo. Rosie, nunca esperé verte aquí. Porque Richard te está utilizando como criada. Rosie dejó la bandeja y extendió los brazos, permitiendo que su atada túnica de aprendiz fluyera libremente. ¿Se vestiría una criada así? ¿Eres la aprendiz de Richard?, preguntó Raymond, desconcertado. Aprendiz, asistente, amante. En realidad, creo que una amiga del sexo es una palabra mejor para eso. La cara de Raymond se arrugó mientras hablaba. El calmado cerebro de la familia Joseph se convirtió repentinamente en un joven enamorado de unos 20 años. Aunque había esperado que Rosie se quedara con Richard, esta información seguía siendo desgarradora. Bajó la cabeza para toser varias veces, ocultando su expresión mientras forzaba a sus pulmones parados a trabajar una vez más. Cuando el truco ya no funcionó, giró su cuerpo y miró por la ventana. Aprendiz. ¿Qué estás aprendiendo de él? Elaboración de runas. La respuesta lo obligó a enfrentarla una vez más, con la cara llena de conmoción. Casi se sentía como si la chica delante de él fuera otra persona. ¿Te sorprende mucho, Rosie tiró de su cabello perezosamente, haciendo que la cola de caballo rebotara, pero, de nuevo, si los Josephs
Supieran esto, no habrían dejado que ese maldito viejo rompa el compromiso. Raymond se rió amargamente, eso, era algo que estaba fuera de mis manos. Ya sabía que no tenía mucho tiempo para vivir, así que miraste y no hiciste nada mientras estaba comprometida con un viejo pervertido, ¿verdad? Los ojos de Rosie de repente lanzaron una mirada penetrante, obligando a Raymond a desviar su mirada. Tu abuelo tenía un gran interés en los Schumpeters. Los Joseph no tenían con qué pagarles, por lo que forzar el problema habría terminado en guerra. Era todo lo que podía hacer el sonreír torpemente. Los deseos y necesidades de un individuo no significan nada en comparación con el futuro de la familia, incluso si hubiera querido resistirse a la decisión, no tenía la reputación para afectar a su familia. Su fuerza personal era demasiado lamentable para enfrentarse a una familia de Fausto. De hecho, Rosie asintió de acuerdo, pero su expresión le recordó la batalla de Richard con el nieto más joven del duque por el bien de un hermano. Él soltó un largo suspiro, mirándola y dudando un momento antes de preguntar, ¿te va bien en estos días? Puede que estés preocupado por mí, pero no tienes derecho a hacer esa pregunta. Muy bien, entonces. Raymond extendió sus brazos sin poder hacer nada, ¿por qué estás aquí? No puede ser tan sin sentido como para burlarse de mí. Quiero demostrarle a Richard que ya no me importas. Además, hay algo que quería preguntar. Siéntete libre, Raymond sonrió amargamente. Contestaré lo mejor que pueda desde que los Archerons entraron en Fausto, has estado tramando y planeando derribarlos. No recuerdo que Richard te haya ofendido nunca, Estoy bastante segura de que su padre tampoco lo hizo. ¿Por qué? Raymond pareció perderse en sus pensamientos por un tiempo. Pongámoslo de esta manera. Si un león empezara a dormir junto a tu casa supieras que podría morderte en cualquier momento, ¿qué harías? Los Archerons son ese león. Nadie puede predecir a quién morderán a continuación, pero la única verdad es que morderán. La única manera de tratar con ellos era cuando todavía estaban dormidos. De hecho, cualquier familia poderosa es un león. Algunos son más dóciles, otros más agresivos, pero ninguno de ellos puede ser domesticado. No, hay aliados en Fausto, la guerra es lo único constante. Pero, Rosie frunció el ceño, pero no importaba cómo lo pensara, no había fallas reales en su razonamiento. Sé lo que quieres decir. El quid del problema es que los hombres no pueden vivir en paz con los leones. El riesgo es simplemente demasiado grande. De todos modos, si el león ataca tu vida, esta se perderá, pero si golpeas primero hay una posibilidad de victoria. Por un lado, hay un enorme riesgo de tomarlo pasivamente, y por otro lado es una opción que le da cierta cantidad de control. No debería ser obvia la decisión de una persona normal. Puedes ir a decirle a Richard, las 14 familias nunca dejarán de pelear. Incluso si él quiere mantenerse solo, otros podrían golpear primero. Incluso si los territorios están en lados opuestos de la alianza, las familias en expansión eventualmente se reunirán. Un líder destacado no debería preocuparse por si pelear o no, debe buscar las batallas correctas para ganar. Rosie se lo guardó todo en la memoria y también hizo algunas preguntas más antes de finalmente girarse para irse. Parece que has crecido muy generoso con tu consejo, incluso ayudando a tu gran enemigo Richard. Te estoy ayudando a ti, dijo Raymond con calma. Rosie le devolvió la mirada, su mirada clara hizo que se derrumbara por dentro una vez más. No pudo evitar apartar la cabeza, una acción que le hizo suspirar. Ustedes, magos de Salomón, tienen un gran problema. Cuando mienten, pueden hacer que parezca tan real. Este es el mismo tipo de cosas que me dijiste hace años, y mira cómo resultó. TCH, lo que sea. No tengo forma de saber si eres sincero, es mejor que nunca crea una palabra de lo que dices. Cuando comenzó a dirigirse hacia la puerta, Raymond no pudo encontrar el valor para pedirle que se detuviera. Se sentó donde estaba en silencio, de espaldas, tan recto como una flecha, mientras se volvía hacia la vista del valle distante. Todos los que alguna vez tomaron mis manos solo han dicho una cosa, son hermosas. ¿Sabes lo que dijo Richard? Dijo que son firmes. Dijo que son las manos de alguien con talento. Rosie cerró la puerta detrás de ella cuando se fue. Raymond siguió mirando sin rumbo al cielo nocturno. Lo mejor que recordaba, había elogiado la belleza de sus manos cuando también las besó. Por primera vez. ¿Fue por eso que ella tomó esta decisión? Capítulo 608. Otro armamento de mana. Richard estaba sentado cara a cara con Flowsand, con una expresión de dolor en su rostro. He estado en un campo de batalla de la desesperación. Sé por qué suceden las guerras planares.
Pero todavía no me gusta, no quiero pelear si no es necesario. ¿Por qué siempre nos matamos unos a otros? No hubo ningún significado en los cientos de miles de personas que murieron aquí. Flowsant frunció sus cejas, mirando a Richard con fiereza. ¿De verdad quieres saber? Sí. Richard no se desanimó. Velo por ti mismo entonces. Ella empujó el libro del tiempo hacia él. Richard tomó el libro del tiempo en blanco y griega. Se concentró en él. El poder del tiempo ilumina gradualmente algunas palabras en la página. Si no atacas a otros, otros te atacarán. Estaba bastante confundido por esta respuesta burda, negándose a aceptarla. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de transmitir esto, Flowsant extendió la mano y pasó la página. Otra fila de palabras se reveló a sí misma. Solo los vencedores tienen el derecho de insistir en la necesidad de la guerra. Richard comenzó a reflexionar una vez más. Has estado demasiado ocupado últimamente, ella dijo con dureza mientras le quitaba el libro, un significado oculto detrás de sus palabras. Richard se quedó allí sentado pensando durante mucho tiempo, con una sonrisa radiante arrastrándose lentamente por su rostro. Finalmente, se volvió hacia la sacerdotisa que tenía delante. Lo siento, es solo que mucha gente confía en mí ahora, no puedo deshacerme de su fe. Sigue siendo la única con la que puedo ser sincero. Los ojos de Flowsant se iluminaron, la ira que sentía se disipaba inexplicablemente. Bajó la cabeza y continuó hojeando el libro. Eso, no es nada, el libro del tiempo puede responder cualquier pregunta. Richard se estiró lánguidamente, la tristeza ahora se había ido por completo. No te preocupes, ahora sé qué hacer. Salió de su habitación y se dirigió de regreso a su laboratorio, encontrando a Rosie concentrada en su elaboración de runas. Cuando finalmente se dio cuenta de su presencia, contó toda su conversación con Raymond, excepto por sus palabras de despedida. Tiene algunos puntos positivos, comentó Richard mientras caminaba por el laboratorio. Lo que tiene que ver con que las familias sean leones tiene mucho sentido, pero tampoco es exactamente como lo habla. De todos modos, de repente se detuvo justo frente a ella. ¿Le preguntaste todo esto por mi bien? Sí, respondió Rosie con calma. Él no le preguntó cómo sabía ella de sus problemas. Él no había sido exactamente sigiloso en su conversación con Raymond después de la guerra. Aún así, suspiró, realmente eres demasiado lista. Rosie lo miró de frente. Solo temo dos cosas en estos días. El primero es que no soy lo suficientemente inteligente, y el segundo es que no confíes en mí. Richard miró profundamente a sus ojos claros. No importa qué tan intensa se hizo su mirada, ella no vaciló en lo más mínimo. Finalmente, solo suspiró, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo me las arregle para conseguirte como una apuesta de un duelo estúpido? Supongo que te debo algo de una vida pasada. Se rió débilmente. No sabía cómo responder a eso. Abandonando la conversación, miró los materiales que había amontonado en su propio escritorio y le hizo señas a Rosie, tomando su pluma para comenzar en algunas matrices. Pasó por un total de 12, cada una progresivamente más difícil que la anterior. Incluso la primera era más complicada de lo que Rosie podía dibujar en este momento, y la última necesitaba la reserva de maná de un mago de nivel 14 para dibujar. Rosie estaba a su lado, toda su atención enfocada en cada una de sus acciones. Ella no se atrevió a parpadear. Las manos de Richard eran demasiado estables, hasta el punto de que a veces dudaba si él era siquiera un mortal. Solo ahora que ella tenía algo de experiencia en el oficio, ella entendió cuán dotado era él. Cada runa que elaboró fue impecable, acercándose o incluso superando los mejores diseños de libros de texto. Los libros de texto sobre matrices mágicas a menudo solo podían ser escritos por eruditos grandmagos que habían profundizado en el campo durante muchos años. Las runas y matrices de los maestros de runas normales eran demasiado imperfectas para usarlas como guía. Esta fue también la razón por la cual los magos de Salomón eran famosos. Sus investigadores eran extremadamente capaces de escribir sus descubrimientos. Ninguno de los dos notó que pasaban 2 horas. Fue solo cuando Rosie se relajó que su visión se oscureció por un momento, diciéndole cuánto tiempo había estado parada allí. Durante todo este tiempo, Richard no había cometido ni los más pequeños errores. Richard guardó el bolígrafo y se giró hacia ella, colocando un diseño de runas sobre la mesa. Practica estas matrices para tu elaboración de runas. Desde hoy, asegúrate de perfeccionar cada uno antes de continuar. Cuando puedas dibujar cada uno sin ningún error, esto será tuyo.
Rosie echó un vistazo al diseño y sintió que su corazón se aceleraba, latiendo tan fuerte que se sentía como si saliera de su pecho. Armamento de mana. Una vez que puedas crear esta runa, ya no tendrás que preocuparte por lo que pienso de ti. Aquí hay una oportunidad para observar. Voy a crear una en este momento. Durante los siguientes 3 días, Richard no salió del laboratorio en absoluto, ni para comer, subsistiendo con solo unos pocos vasos de agua, mientras vertía todo en el mundo de la ejecución de runas. Esta vez, Rosie era exactamente igual. Flowsant se había colado 2 veces para verlos en el trabajo, dejándole sigilosamente unas cuantas botellas de agua cada vez. Cuando finalmente se hizo, Richard agitó su puño en el aire y rugió en el aire. Otra runa de armamento de mana se había completado, y se hizo en una sola sesión sin fallas. A partir de este día, no tendría problemas para crear runas de grado 3. En medio de su éxtasis, Richard de repente escuchó un ruido sordo a su lado. Rosie se había derrumbado en el suelo, completamente desmayada. Tuvo que apresurarse y controlar su estado, solo respirando aliviado después de darse cuenta de que era solo agotamiento. Él la llevó a la cama en el laboratorio, dándole una poción de vitalidad antes de dejar a la chica dormir. La fuerte luz del sol lo obligó a entrecerrar los ojos durante los primeros minutos que estuvo afuera. Era mediodía. Los terribles rugidos resonaban desde la dirección de las barracas, al parecer sacudiendo la mitad de Oasis agua azul. Incluso el más débil de los ogros era muy fuerte, y Tiramisu tenía 2 cabezas. Oh, y Tiramisu, raro, cállense. Richard estaba casi aturdido por los fuertes gritos, teniendo que amplificar su voz para ahogar al ogro. Lo siento, jefe. Tiramisu se rascó la cabeza disculpándose, sentándose en el suelo. Eres el más ruidoso, gritó la cabeza recién nacida. Tú eres el que hizo el ruido primero. Tiramisu rugió en respuesta. Cállense. Richard tuvo que gritar de nuevo, finalmente obligando a las 2 cabezas a callarse. Tiramisu había insistido en llamar Miri un raro a la segunda cabeza cuando brotó, y Richard no pudo rechazar el sentimiento. La segunda cabeza también había aceptado el nombre. Parecía que había existido durante decenas de años con un intelecto no inferior al del cuerpo principal. El cuerpo de Tiramisu también había crecido una vez más. Ahora tenía 3.5 metros de altura, solo podía hablar cara a cara con Richard sentado en el suelo. Sin embargo, Richard sabía que los ogros de 2 cabezas en realidad solo tenían un alma. El segundo cerebro solo representaba un aspecto diferente de la misma existencia. Los ogros con 2 almas eran extremadamente raros y poderosos, verdaderos tiranos de su raza. Había una razón para la inquietud de Tiramisu esta vez. Había notado la runa del armamento de mana en las manos de Richard. 2 cerebros y 3 ojos estaban enfocados en esta runa, las narices del ogro lo suficientemente sensibles como para oler su poder. Aunque los ogros parecían bastante tontos, eran engañosamente inteligentes. Un ogro de 2 cabezas era incluso comparable a la mayoría de los intelectuales humanos. Tiramisu extendió su gran mano, tomando con cuidado la runa de Richard mientras su cabeza principal soltaba una risita. Jefe, Gangdor huirá de mí cada vez que me vea ahora. Si él quiere pelear, será golpeado como a un conejo, continuó Medium raro. Una emocionante batalla se produjo al mediodía en el campo de entrenamiento, Tiramisu en un lado con Gangdor en el otro. Ambos estaban en el nivel 15, pero el duelo estaba fuertemente inclinado a favor de un lado. Tiramisu tenía una armadura asombrosamente pesada, y los 2 martillos que normalmente llevaba fueron reemplazados por un martillo y un escudo de 3 metros de altura. Las chispas viajaron por todo el cuerpo del ogro mientras se precipitaba a Gangdor repetidamente, no mucho más lento que el guerrero que tenía casi la mitad de su tamaño. Gangdor hizo un gran escándalo al respecto, pero al final no tuvo más remedio que rendirse. No tenía forma de luchar contra un ogro inmensamente armado, increíblemente rápido. Su hacha épica y su armadura de placa de acero definitivamente no fueron suficientes para ganar esta batalla. Capítulo 609. Convención de una runa. Primera parte. Richard se vio visiblemente afectado por el combate entre sus seguidores, observándolo durante mucho tiempo. La sangre se precipitó a su cabeza. Cuando sintió el deseo de unirse, Gangdor no tenía manera de romper la defensa de Tiramisu, pero eso no era cierto para él. Aunque la armadura del ogro estaba hecha de metal grueso, no estaba encantada. Frente a un mago, no era más que un buen conductor para rayos. Incluso sin su magia, también había otras formas de ganar. Su aliento de destrucción podría derretir fácilmente la mayoría de las aleaciones.
Finalmente, solo sonrió y se dio la vuelta, regresando a sus habitaciones. Sus seguidores cada vez más fuertes aliviaron algo de su carga, permitiéndole enfocarse en su propio poder. Básicamente, se encerró en su habitación, meditando todos los días durante 3 meses enteros. Flusand estaba tomando el sol en la parte superior del techo, estirándose lánguidamente como un gato. Ella no había visto a Richard en mucho tiempo, ni sabía cuándo terminaría con su reclusión, pero estaba bien siempre que él estuviera haciendo algo más que estar con Rosie. La luz del sol brillaba en sus cejas ámbar, acentuando su belleza mientras ojeaba a su siempre presente compañero. ¿Richard ha pensado las cosas? Ella dijo perezosamente. ¿Cuál es su opinión de la guerra ahora? Estos eran solo murmullos al azar, pero el libro del tiempo se iluminó repentinamente cuando las palabras se formaron en su página: sin miedo y sin tregua, luchará cuando sea necesario. Flusand miró estas 7 palabras y se confundió extremadamente. Deberían haberla dejado satisfecha, pero también había un indicio de soledad allí. Cuando Richard finalmente salió de su habitación, tenía el nivel 16. En Faelor esto ya era increíble, dándole el título de Gran Mago. Sin embargo, solo descansó en sus laureles durante medio día antes de sumergirse de cabeza en su laboratorio, trabajando día y noche. Se prohibió la entrada a todos los que no formaban parte de sus seguidores. Esta pieza no podía ser molestada a cualquier costo. Otro mes más pasó cuando su almacén se vació de materiales de elaboración. Los seguidores de Richard nunca lo habían visto tirar tantas fallas en todo su tiempo siguiéndolo. Cuando volvió a salir del laboratorio, sus reservas estaban completamente vacías. 4 meses sin el sol o la comida adecuada lo habían vuelto pálido y delgado, los ojos hundidos profundamente en sus cuencas. Sin embargo, esta apariencia parecía realzar sus rasgos élficos. A pesar de la larga y descuidada barba, ahora parecía elegante y misterioso como un noble vampiro. El poder absoluto de su aura era aterrador. Richard entrecerró los ojos cuando el sol quemó sus ojos, una leve sonrisa apareció en su rostro. Le entregó una simple caja encantada a Rosie, que se acercó para preguntarle si había terminado, actuando como si no fuera nada especial. Sigue con esto y haz los preparativos. Iré a Norland por un mes más o menos. Bien, díselo a los demás. Para reunirnos esta noche, no los he visto en mucho tiempo. Sí, maestro. Rosie tomó la caja y se giró para irse. Sin embargo, su mente había comenzado a correr. Richard pudo haber sido indiferente al respecto, actuando así era como si fuera una runa simple, pero ¿cómo podría este monstruo tomar un mes para hacer algo simple? Aún así, sin su permiso, ella no abriría la caja por muy curiosa que fuera. Por supuesto, eso podría no ser cierto si ella supiera lo que hay dentro. Dentro de esta caja sin sello estaba la perdición de la vida. Lo que Rosie no notó fueron varias runas nuevas en la parte superior de los brazos de Richard, ocultas por las mangas de su túnica. Richard regresó a su habitación y pidió a una doncella que le trajera una tina de agua para que se relajara. Exhaló cómodamente, con la cabeza inclinada hacia atrás antes de que los suaves ronquidos salieran de su habitación. Flusand entró una vez mientras dormía, pero ella se fue casi de inmediato. Rosie también hizo una visita, reemplazando el agua caliente en la bañera antes de irse tranquilamente. Sus acciones suaves no despertaron al agotado maestro de runas. El sol cayó rápidamente bajo el horizonte, pero incluso cuando la noche envolvía los cielos, Richard no salió a reunirse con sus seguidores reunidos. Sin embargo, nadie se estaba volviendo impaciente cuando se sentaron y se preguntaron en voz alta qué tipo de sorpresa tendría esta vez su maestro para ellos. Tiramisu fue el más llamativo de todos ellos. No había lugar para dudar de su potencial, los ogros de 2 cabezas podían convertirse en santos, como mínimo, y el poder de armamento de mana había mejorado mucho su poder. Incluso si todos los demás en esta sala pelearan contra él a la vez, los superaría a todos. Incluso los ojos de Yo brillaban de celos cada vez que veía al ogro. ¿Escuchas esta novela en Blad Seca Novelas Ligeras? Nunca antes había pensado altamente en las runas de Richard, pero nadie podía discutir algo como esto. Sin embargo, Richard se había perdido a sí mismo por la serenidad de la oscuridad. Acurrucado en la bañera caliente, se sentía como si estuviera de nuevo en el cálido abrazo del Deep Blue. Era casi la madrugada cuando Richard entró en la sala de reuniones, pero sus seguidores seguían charlando sin parar. Sabiendo que no podían vencer a Tiramisu con sus puños, muchos de ellos estaban luchando con sus palabras. Sin embargo, el ogro tenía una voz fuerte y 2 bocas. Tampoco temía las batallas verbales.
Aún así, todos se callaron en el momento en que Richard entró. La expresión de Io fue la primera en cambiar, pero fue seguida rápidamente por los demás. Incluso Zendral, que era el menos sensible del lote, cambió de posición para abrirse una cierta distancia. El ambiente parecía congelarse. Richard miró a sus seguidores con confusión, sin entender lo que acababa de suceder. Eventualmente, Gangdor tuvo que decir, jefe, has cambiado, como debería. Es como si fueras un dragón en forma humana o algo así. Tu mirada también es diferente, como si estuvieras mirando nuestros puntos débiles todo el tiempo. ¿Qué? Oh, Richard comenzó a respirar lentamente, refrenando su aura hasta que sus seguidores pudieran sentirse cómodos. Gangdor asintió y se relajó, pero todos todavía podían sentir el cosquilleo ocasional de la mirada de Richard. ¿Está bien? ¿Sucedió algo que me necesita? Richard se sentó en la mesa. Gangdor fue el primero en volver a hablar. Las cortes del reino han perdido el poder. Los duques y la familia real se debilitaron, y parece que alguien está tratando de aprovecharse de ello. También parece haber alguien trabajando desde el Imperio del Triángulo de Hierro. Hemos sido emboscados varias veces, como si estuvieran probando nuestra fuerza. El aura asesina de Richard estalló una vez más. ¿No decían los dioses que los nobles que lucharon contra los invasores estarían libres de ataques? Durante un año, Gangdor se encogió de hombros. ¿Quién sabe si cumplirán su palabra? Está bien, entonces, parece que tenemos que organizar una guerra con el Imperio. Esperemos que aprendan la lección esta vez. Pero hagamos eso. Después de que regrese de Norland, Gangdor asintió con la cabeza. Correcto, jefe. Toffler aún no se ha hecho duque. La mención del hijo de Bebri de repente congeló a Richard por un momento mientras pensaba en el duque Lobo Vargo. ¿Y la razón? Es lo mismo. Alguien parece estar interfiriendo con las tierras de Lobo Vargo. Los rumores están volando que la familia real también tiene una mano en ello. Bien, entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna sugerencia sobre cómo actuaremos? La mayoría de los seguidores guardaron silencio. Si bien eran excelentes en el campo de batalla, la política no era su fuerte. Io finalmente habló. El camino al trono a menudo está bañado en sangre. Está bien, haremos lo que usted dice. Richard inmediatamente pasó la responsabilidad al sacerdote de batalla. Tras ocuparse de los asuntos importantes, Richard dejó a Gangdor para seguir protegiendo a Faelor mientras él llevaba a Butterflower y Flowsand a Norland. Esta vez, tenía 10 monturas en venta. Capítulo 610. Convención de una runa segunda parte. Los últimos 4 meses solo habían sido 12 días en Norland. Eso no era mucho tiempo, pero ciertamente fue suficiente para que las noticias viajaran a través de todo Fausto. La ciudad de los milagros se había vuelto turbulenta, ya que las noticias de la alianza de los Joseph para atacar a Faelor se dieron a conocer. Como el flujo de tiempo de Faelor era 10 veces mayor que el de Norland, todos sabían que el resultado ya había sido determinado. Hubo más noticias emocionantes que solo eso. La familia Archeron había anunciado públicamente que estaba reclutando candidatos para caballero rúnico. Esto solo podía significar que Richard tenía más series de runas que candidatos calificados. Mientras Fausto ardía con anticipación, el portal a Faelor en la iglesia del dragón eterno se agitó silenciosamente cuando el grupo de Richard salió de este. Pronto se difundirían rumores de que el viejo duque Joseph casi se desmayaba al escuchar la noticia, y otro duque, 2 marqueses y 4 condes se habían vuelto tan irritados que algunos de sus subordinados habían acabado muertos. El primer acto de Richard fue anunciar una pequeña convención de runas que se llevaría a cabo en 2 días. Como no había mucho tiempo, solo había extendido la invitación a las familias nobles de Fausto. Al mismo tiempo, anunció que a algunos afortunados participantes se les darían monturas aptas para los caballeros rúnicos. Sin embargo, los detalles sobre lo que se mostraría se mantuvieron al mínimo. La única información era que se mostraría una runa de grado 3 y no habría ventas. ¿Podría una runa de grado 3 por sí misma merecer una convención de runas completa? La respuesta obvia fue no, pero había ciertas condiciones que permitían un bajo nivel de runas. El más común de todos fue el primer escaparate de un aprendiz. Obviamente no habría runas de grado 3, y la mayoría de los maestros de runas no eran monstruos que exhibían conjuntos completos durante su primera convención. Normalmente, incluso los grandes maestros de runas necesitaban tener 2 o 3 diseños innovadores para presentar antes de que se les permitiera realizar una convención. Todo Fausto había recibido la invitación, incluso los Schumpeters, Mensas y Josets. Esto les dijo a los que prestaban atención que esta runa mostrada era probablemente muy singular. Muchos nobles también expresaron un gran interés en las monturas que Richard había traído. Los
caballeros rúnicos estaban incompletos sin poderosos corceles para llevarlos a la batalla. En medio de una zona de guerra, el poder de carga de un guerrero estaba muy alejado del de un caballero montado, debido a que había pocos guerreros calificados para convertirse en caballeros rúnicos y menos runas para equiparlos. Muchos nobles optaron por concentrarse en las monturas. Muchas criaturas habían sido criadas con el propósito de fortalecer los pelotones de los caballeros rúnicos, variando en forma y poder. Incluso se han hecho intentos para usar Wyverns para este propósito. Aunque la convención improvisada fue suficiente para sorprender a Fausto, Richard parecía no tener fin a sus sorpresas. La noticia de que era un gran mago del nivel 16 rápidamente llegó a todo tipo de oídos, y algunos cálculos indicaron a los presentes que había pasado menos de medio año, incluso en tiempo de plano, cuando un Richard de nivel 15 se había ido a Faelor. Esta velocidad era absolutamente inimaginable. Había muchos genios en Norland, y Fausto era uno de los lugares donde se reunían. No faltaban los grandes magos de nivel 16 menores de 20 años, pero todos estos talentos habían sido entrenados rigurosamente desde que eran bebés para alcanzar ese nivel. Sin embargo, todos ya sabían que Richard había pasado la primera mitad de su vida como un niño del pueblo sin ninguna instrucción de magia. Antes de enterarse de esto, todos fueron informados sobre el talento de Richard en la elaboración de runas. Aunque su fuerza como mago era una leve espina para los demás, pocas personas realmente le tenían miedo, incluso si él era un mago del Deep Blue. Las conexiones a menudo eran solo un atajo en el camino hacia el poder, incapaces de fortalecer los cimientos. Ahora, sin embargo, la gente se había dado cuenta de que la presión que ejercía se estaba haciendo más fuerte a medida que pasaba el tiempo. Fausto estaba destinado a quedarse sin dormir esta noche. Mucha gente estaba agitada por la convención de runas que se llevaría a cabo al día siguiente, algunos anticipando que otros estaban completamente frustrados. Una de las personas destacadas del último grupo fue el maestro de runas real Lunor Leifar. Él también había recibido la invitación, pero a diferencia de la vez anterior, se las había arreglado para evitar que se rompiera en pedazos. Se sentó en su silla durante mucho tiempo, solo mirando la carta. La espina en su carne ahora había pinchado en uno de sus ojos. Él no era el único que se sentía así. Foster, de pie detrás de él, estaba furioso más allá de la razón. Su hermoso rostro se había deformado en una expresión aterradora ya que no quería nada más que romper la carta y meterla en la cara de Richard. Sin embargo, el chico arrogante ahora sabía mejor cómo resultaría tal cosa. Había visto la batalla de Richard con el hijo menor de Duque Mensa Y. Sabía que una verdadera confrontación con Richard simplemente se enviaría a su muerte. Incluso hace un año, la familia real había apoyado a Richard, pero las cosas habían cambiado mucho en este momento. El mago casi desconocido del Deep Blue ahora era un gran maestro de runas a la par con su propio maestro, mientras que él apenas podía crear runas de segundo grado. No podía hacerle nada a Richard por su cuenta. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera hacer nada. Decidió seguir alimentando la ira de Lunor. Maestro, este tipo es demasiado arrogante. ¿Cómo se atreve a llamar a una convención con una mera runa de grado 3, incluso llamando a la nobleza de Fausto? Eres un gran maestro de runas que ha diseñado docenas de runas de grado 3 en tu vida, pero nunca te presentaste de esta manera. Los ojos de Lunor comenzaron a arder, pero las muchas lecciones que le habían enseñado durante el año pasado lo hicieron calmar su ira. Puede que haya algo especial en esta runa. ¿Pero realmente planeas ir? Siento que solo quiere vender las monturas que obtuvo del plano. Lunor no pronunció una palabra en respuesta, y siguió mirando la carta de invitación. El diseño de esta carta era único y contenía una lista de personajes importantes que habían sido invitados. Estaba en esa lista, al igual que la sacerdotisa Noelene y la sacerdotisa Jacqueline, junto con él. Capitán adjunto Ferdinand de los Paladines del Dragón Eterno. Iré, dijo finalmente el maestro de runas, pero se sentía como si hubiera envejecido 10 años en un instante. Foster inmediatamente dejó de alimentar las llamas, pero luego volvió a hablar como si acabara de recordar algo. Maestro, la familia real envió ayer a alguien para informarle que su asignación de material se ha reducido. ¿Qué? Lunor golpeó su puño contra la mesa, echándose hacia atrás enojado como maestro de runas real. Su riqueza se basó en los materiales excedentes que le fueron otorgados desde el almacén real. La Alianza Sagrada había ofrecido condiciones mucho mejores que los otros dos principales países humanos en aquel entonces, por lo que si bien no tenía tanta habilidad como los maestros de runas reales de los otros imperios, tenía una gran riqueza.
Sus talentos ya se habían extendido hasta los límites. La única forma de crear una runa de grado 4 era la fuerza bruta, esperando que la pequeña probabilidad de éxito funcionara. Lunor sabía que la cantidad de runas que le había estado dando a la familia real se había reducido por año, la calidad también era menor que cuando comenzó. Sin embargo, él no se había molestado con su insatisfacción por intentar fabricar una runa de grado 4. No había esperado que la familia que había soportado sus acciones descaradas durante tanto tiempo finalmente reaccionara. Esta información dejó clara la postura del emperador. Todo es por Richard, apretó los dientes. Sí, Foster se apresuró a seguir. Escuché que el salario que pidió era asombrosamente bajo. Es solo un perro que lame las botas de la familia real. Lunor se enfureció una vez más. Veamos qué logró hacer. Richard regresó a la floreciente isla Archeron y vio a muchos trabajadores transportar material de construcción a través del portal en carros pesados. Muchas partes de la isla habían sido cercadas, los esclavos trabajaban duro. Con el nuevo apoyo financiero, el viejo mayordomo finalmente tuvo los medios para construir nuevas instalaciones en la isla. Las defensas habían sido aumentadas enormemente, el castillo ahora, lleno de defensas mágicas. Otro levantamiento sería diezmado en el momento en que se manifestara. El cuartel también se mejoró, pero aún era demasiado pequeño. Cada centímetro de las islas flotantes era tan precioso como el oro. Los Archerons eran la única familia en Fausto que en realidad pusieron un campamento de entrenamiento para ellos. Aunque Richard solo se había ido por un poco más de 10 días, una nueva pila de documentos había llegado hasta su escritorio. Hubo información sobre las diversas ramas y vasallos, así como detalles sobre los cuarteles en la isla. Los Archerons tenían múltiples campamentos de entrenamiento, pero estos campamentos normalmente eran leales a la rama que los poseía. El campamento en Fausto era el único sobre el que Richard tenía el control total, por lo que tenía que preservarlo a toda costa. Solo una vez que se afianzara en la familia, podría volver a salir de Fausto. El viejo mayordomo había llegado a la conclusión de que el reclutamiento del caballero rúnico y las nuevas fortificaciones se traducirían en al menos 2 millones de oro en gastos. Sin embargo, los impuestos de los vasallos solo sumaron 700.000. Esto era menos de la mitad de lo que Gatton recibió cuando él estaba cerca. Richard hojeó rápidamente todos los documentos y tomó sus decisiones sobre ellos antes de reclinarse en la silla, colocando las piernas sobre la mesa mientras empezaba a reflexionar sobre cómo abordar el desastre que su padre le había dejado. Las noticias de los vasallos todavía estaban mezcladas. Más de los feudos pagaban impuestos ahora, pero menos pagaban la cantidad total. Luego estaba el tema del castillo de Blackrosse y los ancianos de la familia. La sombra del marqués Sauron también se podía ver detrás de las escenas. Estaba bastante interesado en lo que Sauron haría después de su convención de mañana.